Señores, señoritas, vamos a continuar. Ahora vamos a ver las fuentes de datos que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, para iniciar, vamos a ver qué es una fuente de datos. Una fuente de datos es algo confiable en lo cual nosotros podemos basarnos. Nosotros podemos trabajar con estos datos, pero debemos tomar en consideración que deben ser datos reales y ciertos, no cosas que sean inventadas. Por eso que estas fuentes de datos nos van a ayudar a guiarnos de una mejor manera para saber cuáles son confiables, cuáles no son confiables y cómo esto se puede manejar desde una fuente primaria, desde una fuente secundaria, para nosotros reconocer y hacer nuestra investigación de una manera más clara. Tenemos para iniciar eh, tenemos confiables, que las fuentes de datos deben ser confiables y precisas. Es necesario que a la hora de nosotros recolectar los datos, nuestra fuente de datos sea confiable en cuanto a los análisis, en caso de que lo necesitemos y que sean precisos. Es decir, si yo voy a hacer un estudio sobre la población, no voy a hacer basándome en quizá en un blog, no, porque no puede ser 100% certero y seguro, entonces la información no va a ser 100% confiable. Tenemos también que deben ser pertinentes. Los datos que nosotros obtengamos deben ser realizados y pertinentes. Se los analiza mediante la presentación de actividades económicas. Recuerden que nosotros todo estamos haciendo desde un punto de vista emprendedor. Entonces, si nosotros nos pasamos desde un punto de vista emprendedor y consumidor y proveedor, vamos a tener varias fuentes de datos según el uso que nosotros le vayamos a dar, ¿no es cierto? Entonces, al momento de decir pertinentes es que sea ya destinado y que nosotros ya sepamos en qué vamos a trabajar, no es que ese momento vamos a comenzar y vamos a ir buscando página por página, sino que nosotros vamos a buscar puntos seguros. Los puntos seguros donde nosotros podemos ubicar son repositorios. ¿Qué son repositorios? Los repositorios son como bibliotecas, pero también existen de manera digital. Y actualmente eso sirve tanto a docentes, estudiantes, emprendedores, porque encontramos todo tipo de libros. Ahí es un poco más confiable porque ya es de textos que son físicos, pero se los transformó a medios digitales. El siguiente punto que nosotros tenemos es que deben ser consistentes. Es decir, que no encontremos, que no falten datos y que sean uniformes y que se ajusten a los patrones que nosotros necesitamos. Es decir, que yo puedo decir, voy a buscar información pongamos un dato estadístico, necesito información o encuestas realizadas o censos realizados en el 2013 en Ecuador. Necesito una tasa de natalidad y una tasa de mortalidad. Si yo digo consistentes, quiere decir que van a tener información real, ¿cierto? Desde lo confiable y preciso venimos observando eso. Pero sí, desde el inicio, en los consistentes me dice a mí que primero había 1000, después 3000, después de los 3000 hay 8000, de los 8000 se regresó a 1000. Esto quiere decir que no son consistentes, no son datos que se vienen continuando, se manejan o se actualizan de una manera secuencial, sino que pueden ser que sean datos inventados y por eso no tienen una información exacta. Tenemos la otra que son periódicos. Esta parte de la parte periódica es que nosotros vamos a buscar información y hacer esto por años, por trimestres, de manera mensual y que todo se encuentre al mismo tiempo. Yo voy a verificar en varias fuentes para ver si es que es correcta la información. Puede ser que yo entre al INEC, pero no me va a dar la misma información que yo necesito sobre, pongamos, algún, voy a entrar también al SRI y voy a verificar, voy a buscar el número de empresas que han abierto. Voy a buscar en el SRI, voy a buscar en, voy a buscar en la superintendencia de bancos y de esa manera voy a ir trabajando. Quiero ver cuántos bancos han abierto, superintendencia de bancos. Quiero ver cuántas empresas han abierto, SRI para ver cuántas empresas pagan impuestos, SRI. Cuántas personas tienen RUC, SRI. Si es que quiero trabajar, por ejemplo, con la estadística y censo, INE. Esos son ya fuentes que nosotros podemos tener de manera más confiable. Tenemos en este punto, por favor, las fuentes, perdón, secundarias y las fuentes primarias. Como primer punto, debemos considerar que nosotros ya no estamos en un estudio de campo o en un análisis de campo.
porque ya no podemos salir a realizar estas encuestas debido a la situación. Vamos a trabajar ahora con una investigación científica. Para iniciar, tenemos que las fuentes primarias son directas a las que nosotros vamos a ir. Para esto, el investigador o nosotros vamos a buscar documentos científicos que respalden. Es decir, que si yo voy a hacer un tipo de investigación o una encuesta, debo primero ver que esté respaldada por alguno de estas fuentes de información para yo poder iniciar. Puede ser que yo voy a iniciar una investigación sobre lo que pasó con el COVID. El COVID era algo que no habían visto, era una evolución del SARS. Entonces, con eso, ¿qué es lo que se suscitó? Que nosotros tengamos que generar nuevas investigaciones y ahí es cuando se complicó esto de las fuentes primarias y secundarias, porque era algo nuevo que no tenía algún tipo de respaldo. Entonces, cuando yo hablo de esto, es todo lo visible y todo lo que yo puedo directamente ir, por eso es la primaria, a bibliotecas, puedo ir a algún lugar público, incluso hacer un análisis y ir poniendo lo que yo observé del comportamiento de un consumidor, mediante revistas científicas, mediante una base de datos que haga con un público. Esa va a tratar toda una fuente primaria, ¿ya? Y las fuentes secundarias son las que se transmiten por medio de artículos de Internet. También aquí, por ejemplo, una fuente secundaria es la que se me va a desglosar de una fuente primaria. Si es que yo en el texto no encuentro algún significado, ¿qué hago? Tengo que recurrir a algo que me respalde, ¿no es cierto? Que eh, pueden ser enciclopedias, pueden ser videos, pueden ser algún tipo de revistas que puedan trabajar de manera conjunta. Y de esta manera nosotros vamos a tener una información mucho más verídica que las anteriormente mencionadas. Ya, también tenemos las fuentes geográficas. ¿Qué son las fuentes geográficas? Por ejemplo, esto más se trabaja en turismo. Cuando nosotros necesitamos la ubicación de algún sitio, podemos encontrar eso en mapas, podemos encontrar, por ejemplo, actualmente en Google Maps. Eso es una base de datos o una fuente geográfica, porque si yo necesito encontrar una ubicación en Google Maps y de una manera más rápida y segura, incluso me marca el sitio y el tiempo que yo me voy a demorar al llegar hasta el sitio. Tenemos también una primaria cualitativa. Recuerden que la cualitativa es de cualidades. Entonces, como me habla de cualidades, son los que nosotros recogemos la información o características que nosotros vamos recolectando de nuestras fuentes anteriormente mencionadas, de nuestras fuentes de datos, porque estas ya son de investigación del mercado. Estas netamente son de investigación del mercado. Entonces, en base a las características de la observación que yo hice, en base a las características que yo obtuve, el resultado, nosotros ya podemos determinar una mejora de nuestro producto para llegar a satisfacer a nuestro cliente, ¿ya? También tenemos eso en cuanto a las primarias cualitativas. Ahora, las primarias cuantitativas, lo que trata es ya en base a cantidad. Esto ya es netamente con estadística. Cuando yo hablo de cuantitativa, es de cantidad. Y la cantidad es con la que yo voy a trabajar. Eso quiere decir que esto me ayuda a mí para medir las fuentes. Otra cosa, para, por ejemplo, yo englobar y ver de qué manera trabajamos. Y también para la información que yo recolecté, le tabulo. Y de esa manera obtengo un resultado. Tenemos también dentro de esto una fuente secundaria interna y una fuente secundaria externa, ¿ya? Las primarias cualitativas y las primarias cuantitativas son las que nosotros trabajamos a primera instancia, o sea, es la primera fuente de datos que nosotros obtenemos directamente. Las primarias son las de manera directa y las secundarias es algo como indirecto. Entonces, estas fuentes secundarias, después de yo obtener estos resultados, voy a trabajar de manera interna, que es los que proveen de información al departamento de contabilidad, de finanzas, las internas, todo lo que va a trabajar dentro de mi empresa en cuanto a la parte económica y las decisiones que se van a tomar, todo en base a la situación financiera internamente de la empresa. Y las secundarias externas tiene que ver cómo funciona la empresa con sus publicaciones, en cuanto a publicidad, en cuanto, por ejemplo, a la información de cuánto nosotros estamos receptando de consumidores en la parte externa, cuántos consumidores tenemos. En base a eso, nosotros podemos sacar también la secundaria interna. Entonces, eso en cuanto a la clase de esta semana y muchas gracias por su atención.